Buenos días, mis amadas hermanas. Vamos a meditar la palabra de Dios en Hechos 5 del 26 al 28. Hermanas, una cosa es visitar la cárcel para predicar de Cristo, así como yo conozco, como la hermana Gladys o otras hermanas que yo conozco, pero otra cosa es ir a la cárcel por predicar de Cristo. En la primera iglesia, ellos tuvieron la experiencia de la cárcel por predicar el Evangelio, por caminar con Cristo. Hermanas, cuando caminamos con Cristo, probablemente vamos a enfrentar adversidades. No nos van a poner en la cárcel, probablemente, pero sí vamos a tener dificultades, tristezas, sufrimientos, aflicciones, dolor o rechazo. Hermanas, ¿por qué les digo esto? Porque a veces con los compañeros del trabajo, familiares, vecinos o gente que conocemos, no se quieren juntar con nosotros los cristianos porque siempre les estamos diciendo que vayan a la iglesia o los estamos invitando constantemente a los servicios de la iglesia o les estamos hablando de la palabra de Dios. Hermana, y sí se sufre por el rechazo cuando la gente no nos quiere escuchar o no quiere estar con uno. Hermanas, les voy a platicar rapiditamente, hermanas, cuando yo regresé a la iglesia porque estuve retirada por mucho tiempo. Y cuando decidí regresar, yo sufrí mucho con mis familiares porque antes que yo regresara a la iglesia, ellos siempre estaban conmigo, siempre estaba llena mi casa de ellos, de la familia, de amigos. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanas, cuando yo quise regresar? Ellos ya no querían estar aquí con nosotros, ellos ya no querían. Siempre que los invitaba, ellos siempre decían, no, pues que vamos a hacer algo, que no sé qué. Pero era porque yo siempre que ellos estaban aquí, yo siempre de lo gustoso que yo estaba porque había regresado, los invitaba a la iglesia y les decía que era, qué maravilloso era estar de vuelta en la iglesia. Pero por la gracia de Dios, mis hermanas, pues lo superé y seguí adelante. Hermana, así como padecieron los apóstoles, yo sé que ellos padecieron más porque fueron llevados a la cárcel, fueron golpeados, maltratados de muchas maneras, así como también Pablo y Silas, que también estuvieron en la cárcel por predicar el evangelio y fueron azotados, pero sin embargo, ellos siguieron predicando y así me pasó a mí, yo seguí yendo a la iglesia. Hermana, sabemos que siempre hay problemas cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios o, o, se, o simplemente la gente ya no quiere estar con uno. Les voy a contar una historia real que pasó aquí. Cuando aquí en los Estados Unidos legalizaron el matrimonio del mismo género, un pastor de una iglesia se negó a casar una pareja del mismo sexo porque él dijo que él no iba a ir en contra de la ley de Dios. Y él fue demandado porque no quiso casarlos. Y él tuvo muchas pérdidas económicas. Y la iglesia también sufrió porque hasta ellos querían cerrar el edificio para que ya no hubiera más servicios. Pero hermanas, él hizo lo correcto porque obedeció a Dios antes que los hombres o las leyes terrenales. Pero en medio de las dificultades, Dios es fiel y siempre está con nosotros. Lo que vemos en este versículo 5 y en los siguientes versículos que siguen, Él sigue siendo fiel en medio de las dificultades, así como los apóstoles que pasaron en la cárcel. En Hechos 5:26 dice así, hermanas, entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. En los versículos anteriores nos dice que los apóstoles fueron liberados por un ángel de Dios de la cárcel.
Hermanas, ellos en vez de huir cuando el ángel los liberaron, ellos obedecieron a Dios y fueron a seguir predicando. Lo maravilloso de ellos es que ellos seguían predicando al pueblo y el pueblo estaba escuchando la predicación de ellos de tal manera que los alguaciles tenían miedo de arrestarlos con violencia. Eh, el capitán sabe que pues que no puede tener, no los puede detener a los apóstoles por la fuerza, porque el pueblo los tenía en alta estima y estaban dispuestos a protegerlos o apedrearlos si era necesario. Pero ellos, pero ellos no se resistieron, ¿verdad? Si los apóstoles hubieran querido permanecer donde estaban, porque podían haber confiado en la multitud del pueblo que estaban escuchando, pero ellos decidieron ir a la cárcel una vez más. Se van a presentar ante el Concilio Supremo porque ellos sabían que no había cárcel que los pudiera detener de predicar el Evangelio. Y ellos se presentaron voluntariamente. Y como les decía, ellos no se resistieron. Cuando Dios quiere hacer la obra, no importa el lugar, si es en la cárcel, Dios lo hará, o fuera de la cárcel. Los apóstoles han entendido que no hay cárcel que pueda detener la obra de Dios. En Hechos 5, 27, 28 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no has mandado, no os mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Hermana, ni siquiera querían decir el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y otra vez, ni siquiera quieren decir el nombre de Jesús. Ellos estaban tan enojados que les decían, ¿acaso no entendieron? ¿Qué les dijimos? Que dejen de predicar. ¿Por qué predican nuevamente? Hermanas, qué increíble era el corazón de estos primeros cristianos. Cuando estaba leyendo esto, hermano, me puse a pensar en la congregación donde yo me congrego. Somos como de 150 a 200 personas y no hemos podido llenar el edificio. Imagínense, estos hombres eran 12 y llenaron todo Jerusalén con la doctrina y el mensaje. Ellos estaban preocupados por todo el pueblo y no les importaba ser interrogados. Pero todo hombre y toda mujer de aquellos tiempos habían conocido el Evangelio. ¿Cuánta responsabilidad tenían ellos de predicar el mensaje, hermanos? Ellos estaban preocupados, tenían esa responsabilidad. No les importaba ser acusados o ser encarcelados. Y no pudieron parar a estos hombres de predicar el Evangelio, porque Jesús, antes de ascender al cielo, les encomienda la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, hacer discípulos, bautizar, instruir nuevos creyentes en todos los mandamientos y enseñanzas. Vamos a leer estos versículos donde nos dice este mandamiento y está en Marcos 16, 15. Y dijo, por todo el mundo y predicar el evangelio y a toda criatura. También nos menciona en Mateo 28, 19 este mismo mandamiento. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas, cuando yo estaba leyendo estos versículos, pues me doy cuenta, hermana, que tenemos mucho trabajo. Yo sé que muchas hermanitas, ya están haciendo este trabajo, ya están predicando. Como a mí me emociona mucho cuando mi hermanita Antonieta me manda sus videos cuando ella anda evangelizando
y digo, ay, cómo quisiera yo tener ese don, ¿verdad? De poder predicarle a los demás. Pero, hermana, a lo mejor no sabemos predicar correctamente, pero, hermanas, podemos predicar el amor de Cristo cuando vamos a limpiarle la casa a unos ancianitos, o cuando les llevamos a comer a un enfermito, o cuando oramos por alguien, hermanas. Este, ese también es predicarle a la gente, porque estamos dando el ejemplo de un cristiano, ¿verdad? Que nuestras acciones sean buenas, ¿verdad? Que nuestro modo de ser, y a ellos, así ellos pueden ver a Dios por medio de nosotros, de nuestra conducta. Por último, mis hermanos, vamos a leer este versículo, segunda de Timoteo 2:9, en cual en cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de Melchor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanas, Pablo nos dice en este versículo que la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios es libre. Entonces no hay autoridad que pueda detener la palabra de Dios. Mis hermanas, yo sé que todas estamos haciendo el esfuerzo por predicar el Evangelio a la gente que no conoce de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues tenemos que seguir adelante, ¿verdad, mis hermanas? Para que ellos puedan también saber este hermoso Evangelio. Que pues, ¿quién más sufrió? Nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por nosotros, más que ninguna persona de nuestros antepasados. Pues, hermanas, les doy las gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Amén, hermanas.